dice algo, Dios lo promete. Eso no. La fe, una de las cosas que tiene la fe es que la fe no es condicional. La gente ha creído que la fe es condicional al estado que pueda tener la persona. Un día yo se lo decía, a veces la gente cree que, por ejemplo, si sacaron un moribundo y tiene 5 minutos, que el médico dice, bueno, de aquí a 5 se muere, bueno, ya ese Dios no lo puede salvar porque ya está moribundo y se va a morir. Es como también la matriz, que, no, porque es que mi matriz no da hijo o yo tengo tal o cual problema. Pero es que la gente, por eso es que tenemos que conocer a Dios. Y eso, Dios trae esa noticia porque el Señor hace varios días que me habló de un tema, de la fe. Y hoy es el día precisamente que vamos a traer ese tema porque Dios no es condicional. Mientras yo leía el libro de Juan en el capítulo 11, que usted sabe que habla de Lázaro, vamos a leer un poquito. Usted conoce la historia, pero usted sabe que tenemos que leer la Biblia, que es la que nos, ¿verdad? La viva, la eficaz, la que nos trae vida, ¿verdad que sí? Entonces vamos a leer un poquito para que entonces usted pueda entender lo que el Señor nos quiere traer este día. Todo el tiempo, como quiera, Dios ha estado hablando de creer, porque para nosotros ser salvos tenemos que, ¿qué? Que creer. Es decir, para Dios no hay nada imposible y realmente no hay nada imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Y por eso que la entrada, lo único que tú necesitas es creer. Lo único que tú necesitas es creer. Ahora bien, vamos a leer, mira. Estaba entonces enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de Miriam y de Marta su hermana. Miriam, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era aquella que había ungido al Señor con perfume y enjuagado los pies con sus cabellos. La hermana envió a decirle al Señor, he aquí el que amas está enfermo. Dice, he aquí el que ama está enfermo. Al oír Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Oiga bien, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero cuando oyó que estaba enfermo, entonces permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dice a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Y le dicen los discípulos, Rabí, hace poco los judíos procuraban aprenderte y otra vez irás allá. Jesús respondió, ¿no hay 12 horas en el día? Si uno anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza porque la luz no está en él. Dicha estas cosas, después dice, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido y voy a despertarlo. Entonces los discípulos le dijeron, Señor, si se ha dormido, será sano. Oiga, ¿cómo dicen los discípulos? Si se ha dormido, será sano. Así que dicen los discípulos, ¿verdad que sí? Pero ¿de qué sueño yo estaba hablando? Del dormir, porque dice, si se ha dormido, entonces será sano, ¿verdad que sí? Dicen los discípulos. Pero Jesús hablaba acerca de su muerte, mientras ellos pensaban, se refiere al reposo del sueño. Ve, ellos estaban refiriéndose a que ellos entendían que Lázaro estaba durmiendo. Ok. Y dice él, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a leer un poquito más adelante.
Cuando Jesús va allá y Marta sabe que el maestro va a llegar, la expresión de Marta es esta. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si habías estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es decir, nuevamente, Marta, como los discípulos, le dice a Jesús, tú ves, si tú hubieras estado aquí, como él estaba enfermo, y tú hubieras estado aquí, no se muere. Vamos a leer un poquito más adelante. Dice, vamos a ver a dónde está, cuando él se encuentra cuando viene María y se encuentra con el maestro, los discípulos, acuérdense que siguieron a María. Entonces, decían entonces los judíos, mira cuánto lo amaba porque él estaba llorando. Y dice, alguno de ellos decía, ¿no podía este que restauró los ojos de los ciegos haber hecho también que este no muriera? Los judíos también decían los tres casos. Usted ve a Miriam, en Marta, perdón, es que mi Biblia lo dice diferente. Usted ve a los discípulos, usted ve a los fariseos, a los judíos, que ellos entienden que tiene que darse cierta condición para que se produzca el milagro. ¿Me siguen? Entonces, Jesús pues pronunció conmovido y todas esas cosas y dice, quiten la piedra. Y le dice Marta, la hermana del que había muerto, Señor, ya hiede porque es de 4 días. Eso te dice a ti que Marta estaba convencida que lo único que podía hacer Jesús era sanarlo en aquel momento. Si Jesús llegaba, ¿verdad? Ahí Jesús lo podía sanar, pero hasta ahí llegaba el poder de Jesús. ¿Sí o no? Creían los discípulos y creían los judíos. Él dice, Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y de aquí partimos. La fe no es condicional. Dios no necesita, que es lo que yo creo que desde el principio de este ayuno, Dios nos ha estado hablando. Aún cuando yo le decía, es fácil, la gente entendía. Y yo le decía, es fácil, usted recibió la salvación. ¿Usted se acuerda? Yo le decía, usted no tiene que hacer tantas cosas. Es que Dios siempre llega a tiempo. Mire, aún cuando usted ve a Jesús, cuando sana al ciego de nacimiento, porque él era ciego de nacimiento, acuérdense que él le pregunta a los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Entonces, cuando él le hace la pregunta, él le dice, no, ninguno de los dos, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando el ciego está delante de los judíos, que ellos lo están interrogando y le están preguntando que cómo te sanaron los ojos, que cómo fueron abiertos, que si tú eras ciego de nacimiento, en una parte ellos le dicen, dale gloria a Dios, porque ellos decían que Jesús no venía de Dios. Y entonces él le decía, dale gloria a Dios, porque ese no sabemos dónde viene. Entonces él dice, qué cosa maravillosa que ustedes no saben y que Dios no oye a los pecadores, pero sabemos que al que ¿verdad? Hace su voluntad, a ese oye. Entonces, por eso también más adelante en la Biblia dice, y es algo que tiene que entrarse muy fuerte, mire, oiga bien. ¿A quién es que Dios oye? ¿Al que hace qué? ¿Al que hace qué? ¿Al que hace qué? Entonces, también Jesús dijo, todo lo que pidáis en mi nombre creyendo que lo recibirás. La gente que va a la iglesia quiere mendigar el favor de Dios. Cuando tú eres hijo, no mendigas. Eso lo hizo la mujer Sirofenicia, porque ella no era parte de los hijos.
Por eso ella tenía que accesar a las migajas. Y por eso le dice a Jesús, mira, hasta de las migajas comen los perros, pero los hijos no accesan a la migaja. ¿O usted le da migaja a sus hijos? Piénselo por un momento. ¿Usted sabe qué es lo que ha pasado? Vuelvo y digo, hay tanta información, pero tanta información sin relación, que la gente entiende que el milagro se tiene que dar, oiga bien, porque tú hagas tal o cual cosa. Por eso le digo, desde el principio de nos ha estado hablando de lo mismo. ¿Por qué nos ha estado hablando de lo mismo? Porque aún yo le decía, la salvación es fácil, la salvación es fácil. Y ustedes entendían en su mente, fácil. Es que yo tengo que santificarme, es que yo tengo que limpiarme, o es mentira. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, o yo tengo que ir a una voz de los cielos, o tiene que venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que todos comenzamos a hablar en lengua como el día de Pentecostés, para yo saber que se derramó el Espíritu. ¿Ve? Porque la gente ha entendido que Dios necesita, y por eso yo digo que es una fe condicional. Y la fe no es condicional. Yo recuerdo que cuando yo quería salir embarazada, que yo no salía embarazada. Y obviamente, ¿por qué yo no salía embarazada? Le voy a explicar por qué. Porque como yo me había practicado muchos abortos, esa era la consecuencia de los abortos que yo me había practicado. Ustedes lo saben. Entonces, ¿por qué ustedes se quedan así? Porque ustedes lo sabían. En la confesión lo hablamos, ¿no se acuerdan? Ellos se quedan como sorprendidos. Entonces, esa era la consecuencia. Aún la Biblia dice eso. Pero yo quería salir embarazada. Cuando yo quería salir embarazada, yo recuerdo que yo tenía fe de que iba a salir embarazada. Yo lo tenía, y yo sabía. Y hicieron una cadena de oración aquí en San Pedro, recuerdo yo. Yo estaba en la banca, trabajando en la banca El Capitán, ¿se recuerdan? En la banca, ahí vendiendo números, ahí. Por eso tengo que poner ese ejemplo para que usted vea que la fe no es condicional. Usted entiende que cuando hay fe, hay fe. Hay fe. Yo estaba trabajando en la banca. Yo sabía por qué yo no salía embarazada. Es decir, eran dos cosas que había que en mi contra. Vendiendo números. Acuérdense que yo era la administradora de la banca del Capitán. Ok, cuando se hace la cosa, estamos ahí en la circunvalación, qué sé yo qué. Dicen, que van a hacer una hoguera y van a quemar todas las peticiones. Ya yo tenía que irme a trabajar porque yo tenía que ir, ya eran como las 6:00, las 7, y ya yo no podía quedarme. Ya yo tenía que irme para la banca. Y yo oigo que esa concentración terminaba en el Play. Cuando llegamos al Play, ya yo tengo que irme. Mi oficina estaba cerca del Play, a una esquina. Pero yo oí que ellos iban a hacer eso. Yo le digo a Ramón, mira Ramón se fue conmigo para la cosa y yo escribí en un papel: Señor, yo quiero salir embarazada, que sea niña y que sea así. Fue a lo que escribí el papel y le dije, y échalo. Le dije, no te aloques, échalo que lo van a quemar. Un mes después, yo estaba embarazada. Ahí Alisa, ustedes saben, Alisa, la que está por ahí, esa misma es fruto de eso. La fe no es condicional, porque el poder de Dios no es condicional. Es que cuando Dios dice algo, es que la palabra tiene que hacer para lo que fue enviado. Es que la gente tiene que entender, mira, nosotros en Cristo, es que tú tienes que verte como Dios ha dicho y tú tienes que creer en tu vida lo que Dios ha dicho. ¿Tú sabes lo que yo estaba creyendo en el poder de Dios? Yo sabía, eso no tenía nada que ver con que yo quemara papelito y cosas. Yo hice ese acto. ¿Sabes por qué yo hice ese acto? Ese acto representaba simplemente mi fe. No sé si ustedes me entienden. No fue de que porque yo eché el papelito y porque sé que... No. Ese papelito representaba lo que yo creía que el poder de Dios iba a hacer en mi vida. Por lo cual
¿qué hizo el poder de Dios? Lo hizo en mi vida. Entonces, yo tenía muchas cosas en mi contra. Aún, ¿verdad? Yo podía haber dicho, no, porque mira, yo tengo que santificarme, yo tengo que purificarme. ¿Verdad que sí? Pero yo sabía que el poder de Dios no es condicionar a mi condición. Es que no es condicionar a mi condición. Y Dios me lo ha enseñado de miles de maneras. Yo soy un ejemplo de que el poder de Dios no es condicional, aunque usted no lo crea. Si yo estoy de pie hasta este día y usted me ve así tan linda, eso es el poder de Dios. Es verdad, porque nadie se imagina. Nadie se imagina. Por eso yo le digo, yo soy un milagro del Señor. Créame que yo soy un milagro del Señor. Créame que yo estar aquí de pie todavía en la iglesia hasta este día, yo soy un milagro del Señor. Por eso yo le digo, la fe no es condicional. El poder de Dios no es condicional. Es que no es condicional. No es lo que la gente te diga. Porque a mí cuántas cosas no me han dicho. No es lo que te diga, es lo que Dios ha dicho. Porque Dios dice que su palabra no retorna atrás vacía, sino hace para lo que fue enviada. Es como cuando yo estaba orando por Yacaira, por la hija de Berta. Y yo estaba ahí y yo recuerdo que yo comencé, Yacaira no tenía esposo. Ella quería casarse. Yo me acuerdo que mi primera oración fue por eso. Y yo sé que poco tiempo después, 15, un mes, apareció el novio. Después de eso, Yacaira no salía embarazada. Y yo recuerdo que estaba ahí parada. Y yo comencé a orar y le dije, mira, Señor, yo te pido ahora que Yacaira salga embarazada y que el embarazo, ella no va a tener problema, el niño va a ser así, qué sé yo cuánto. Las muchachas son mis testigos que estaban aquí. Berta, su mamá, es mi testigo, él sí también, porque yo se lo dije antes de que Yacaira estuviera embarazada. Y cuando de repente la muchacha un día está comiendo en un restaurante y vomitó. Y yo dije, ya. Y yo le dije, aún ella vomita, oiga bien, yo dije, el embarazo de ella no va a ser así. Porque yo sé lo que le pedí a Dios. ¿Te acuerdas, verdad? Yo le dije, eso nada más es para que se sepa que ella está embarazada. Pero ella no puede tener maletares. Porque yo sé lo que le pedí a Dios. Pues esa fue la única vez que Yacaira vomitó. Aún se fue de crucero, que Yacaira, usted sabe que Yacaira no puede ver el agua. Usted sabe que cuando ha viajado con nosotros, Yacaira se vuelve un disparate. Y Yacaira se fue de crucero para México, porque se ganó un crucero, fue para México. Y Yacaira vino, se fue y vino como que si ella hubiera estado en la tierra. En estos días, hace como un mes, ella viene donde mí y me dice, pastora, la gente me está atacando. Mire, por eso que yo digo, wow, cuánta cosa tiene la persona que no es cristiana en comparación al que supuestamente le sirve a Cristo. Porque ella vino y se sentó ahí y me dijo, pastora, la gente me está atacando hace mucho de que yo tengo que tener el otro bebé, pero digo que eso no es así. Que es Dios que tiene que decirme. Y se paró ahí. ¿Qué usted me dice? Y yo le dije, Yacaira, tranquila, que la gloria postrera será mayor que la primera. Mira, yo quiero que usted vea, mira, el embarazo de Yacaira fue así. Aún ese niño no llora, no se enferma. Mira, eso es algo sobrenatural, exactamente como se le pidió a Dios. Aún hace el 23 ella me llamó, el 24 también, pero el 23 fue que hablamos del tema. Me dijo, pastora, dejé la pastilla. Y yo le dije, tranquila, porque es que la gente me relaja, que yo duermo como señorita, 3 años y yo duermo porque el niño, ella no tuvo que pasar la noche, nada, porque lo que Dios te da así. Entonces ella dice, sí, yo quiero otro porque sea así. Entonces,
Yo le dije, tranquila, mi hija. Y yo lo sé porque lo sé. Entonces, cuando tú sabes, cuando se da la palabra, mira, cuando yo oí al pastor diciéndole lo que le decía a Suri y a David, yo decía, ay, si ellos supieran, eso está hecho. Ellos son los que tienen que meterse en la visión, porque está hecho. Es decir, porque hay una parte de ti, yo no sé si usted entiende lo que es que no es condicional, es que tú misma dices, eso no va a pasar, eso no es así. ¿Qué tú estás diciendo? ¿Es verdad? Dudando. Pero cuando tú has creído que la palabra que no retorna atrás vacía, sino hace para lo que fue enviada. Pero y entonces, ¿cómo es posible? Mire, usted sabe por las cosas que yo he orado. Pero por las cosas que yo he orado. Y yo veo que la gente que no está aquí en la iglesia, yo digo, wow. Alguien me llamó en estos días y me dijo, pastora, pasó esto y esto y esto, pero es que usted oró y yo me sané. Yo le dije, sí, tú te sanaste. Lo sabemos que tú te sanaste. Y fue al médico y se sanó. Es una enfermedad que no se sanaba. Cuando usted oró por mí, yo me sané. Y yo le dije, sí, lo sabemos, porque cuando volvió al médico, la enfermedad había desaparecido. Y yo le dije, déjame orar. Y después Dios me dijo algo y yo le dije. Y después me llamó, ¡pastora! Muy feliz. Entonces, la fe no es condicional. El poder de Dios no es condicional, no es condicionar a tu condición, no tiene que darse algo en tu vida. Es que es el poder de Dios actuando en nuestra vida. ¿Cómo le digo? Es fácil. Es verdad, es fácil. ¿Por qué no creer? ¿Por qué tú crees la palabra de la gente que como los judíos vean, ¿es Jesús o no es Jesús? ¿Y por qué tú no crees la palabra de Dios que Él ha dicho? Que lo que Él ha dicho de ti, ¿por qué tú no lo crees? ¿Por qué tú no te mantienes creyendo por encima de lo que te diga? Es que Dios me dijo y eso es lo que va a pasar. Y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios me dijo. Mira. Y el milagro tiene que suceder porque Dios te dijo. Pero hay cosas que muchas veces tú la tienes que pelear. Que tú la tienes que pelear, que tú tienes que decir, Dios me dijo que va a venir enviados del otro lado. Usted sabe, no de parte de Dios, sino del otro lado. Y te van a decir lo contrario. Y eso te sucede cada día. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Por eso que yo te decía, Marisa, ¿por qué te sorprendes? Porque cada día Dios nos muestra que Él hace los milagros. Pero van a venir gente que te va a susurrar al oído. Y entonces, ¿por qué creer más la voz de esa gente que la voz de Dios? ¿Por qué creerle más al que dice, no, las cosas tienen que ser así? Las cosas tienen que ser así en el mundo. Pero en Cristo no son así. Si nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales, nosotros no somos del mundo. Aún Jesús le dijo, no lo quite, pero guárdalos. Usted sabe que el que es de Cristo solamente está en el mundo, siendo guardado del mundo, pero no es del mundo. Entonces, cuando alguien te diga a ti que algo se hace de tal manera que no viene conforme a lo que dice la Biblia, no te está hablando de parte de Dios. Porque nosotros no somos del mundo. A nosotros, el lenguaje que nosotros entendemos, ¿usted sabe cuál es? El celestial. El que provoca que las cosas que no se ven se manifiestan en las cosas que se ven. Que cuando Dios envía la palabra, no tiene que ver con tu condición, porque Él es poderoso para hacer lo que Él ha dicho. Por eso es que Abraham, cuando iba a entregar a su hijo, dice el libro de Hebreo, Él lo iba a entregar y figuradamente lo entregó. ¿Por qué? Porque Él sabía que el que había prometido era poderoso. Él era poderoso. Porque Él le dijo, de ahí
de ahí, de tu hijo va a salir descendencia. Y tú sabes lo que te digan, va a salir descendencia y dámelo. Pero tú sabes qué, tú sabes lo que había entendido Abraham. Mire lo que había entendido Abraham. Que el ser padre de mucha gente no dependía de Isaac, dependía de Dios. Y vuelvo y repito, el ser padre de mucha gente no dependía de Isaac, sino de Dios. ¿Qué yo quiero decir con esto? Pero no era a través de Isaac que él iba a ser padre de mucha gente. Sí, pero el poder de Dios era que iba a producir todo eso. Mire, Isaac podía haberse muerto y Dios lo levanta de los muertos. Porque Dios dijo ¿qué? Que él iba, pero tú sabes qué, ¿por qué Isaac iba a ser el que iba a traer la descendencia? Porque Dios dijo, el milagro no era por Isaac. Yo quiero que usted entienda esto. El milagro no era porque era Isaac y que Abraham tenía que cuidarlo y cuidar con ese muchacho, porque por ahí es que Dios me va a traer de descendencia. Mira, se lo podía comer un lobo y el lobo tenía que vomitarlo. Porque Dios dijo, porque la descendencia no dependía de Isaac, de que Isaac estuviera vivo, dependía de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que la palabra de Dios tiene que hacer para lo que fue enviada. El hijo no puede mendigar, el hijo solo cree. Si tú eres hijo, o yo no he visto aquí nadie que vaya donde su papá mendigando. ¿Usted ha visto a alguien haciendo eso? No. Va pidiendo lo que sabe que su padre, ¿qué? Le puede dar. Esa es la fe. No mendigando. Y no importa, ahora mismo yo le puedo, Valerie va donde él y le dice, mami, dame esto. Y puede venir cualquiera de ellos y decirle, Liné no te lo va a dar. Ella no le va a hacer caso. Luis puede decirle, no, Liné no te lo va a dar. Pero ella conoce a su mamá. Ella dice, aunque tú digas, Luis, que ella no me lo va a dar, ella me lo va a dar. Yo voy para donde mi mamá. ¿Ustedes están entendiendo? Cuando tú conoces al Padre, tú entiendes que no importa lo que la gente te diga y de cómo la gente ha entendido que deben ser las cosas. Tú entiendes que simplemente porque el Padre dijo, el milagro tiene que producirse. ¿Cómo? El cómo, vamos a dejárselo a Él. ¿Cuándo? También. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Pero tienes que creer lo que Dios ha dicho de ti. Tienes que creerlo. Por eso es que creer es tan importante, porque cuando tú crees, tú sabes que como ustedes se pararon aquí y decían, sí, yo recibí la salvación. Puede venir cualquiera y decirle lo contrario, pero ustedes tienen que permanecer, ¿qué? Creyendo. Acuérdense que Jesús decía, a los que creyeron en Él, pero a los que creyeron en Él, ¿verdad que sí? Le dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Usted sabe por qué? Porque se levanta tanta gente y tantas cosas que se levantan a decirte, hazlo a la manera del mundo y no creas en lo que dice la palabra. Y entonces tú te paras en el camino y tú dices, o le creo a Dios o le creo a la gente que yo estoy mirando, que yo estoy viendo, que me dicen que esto, que lo otro. Párate en el camino y créele a Dios. Créele a Dios lo que Él ha dicho de ti, lo que Él dijo que va a hacer. Y por encima de todo, peléalo. Porque cuando tú oigas lo contrario, no, Dios a mí me dijo. Y eso es lo que yo soy en Dios. Y así es que yo tengo que caminar en Dios. Así es que yo vivo en Dios. Es que eso no es cuestión de que tú creas que, por ejemplo, venga alguien y te ponga la mano y ¡fua! Y por esa imposición, sí, puede pasar, pero ¿cuánto te va a durar? Carácter.
unción sin carácter. Errático. Pero cuando tú crees, tú te mantienes firme. Y te dicen lo que te dicen, pero tú te mantienes firme. Tú te mantienes firme. Tú te mantienes firme. Y tú le dices, a mí no me diga eso porque eso no fue lo que a mí me dijo Dios. Ah, tú quieres estar bien conmigo, a mí no me diga eso. Porque eso no fue lo que Dios a mí me dijo. El creer te mantiene firme. El creer en Jesucristo. Por eso es que Él es la roca. Por eso es que el que cree no se mueve. Por eso es que es como árbol plantado, es como el monte de Sión. Iglesia, pruébalo. Mira, tú puedes sentir lo que tú sientas, aún te pueden decir lo que ustedes digan. Lo que pasa es, ¿usted sabe cuáles cosas que ustedes no han practicado? Algunos. Yo no puedo decir de todos, pero algunos yo sé que no han practicado esto. Que cuando Dios te dice algo, viene alguien y te dice lo contrario. Es como cuando el diablo le dijo a Jesús que tú eres hijo de Dios. Pero dile a esa piedra que se conviertan en pan. Pero tírate de ese monte. ¿No se acuerda? Al mismo Jesús vinieron esas mismas tentaciones. Pero Jesús, ¿con qué le contestó? Le dijo, sí, yo soy hijo de Dios. ¿Trató de defender su posición? No, porque él sabía que era hijo de Dios. Cuando tú crees, tú crees. Tú no tienes que defenderlo. Él le contestó con la palabra, porque cuando tú crees, tú crees. Cuando tú crees, tú le vas a decir a la persona, mira, a silencio. A silencio. A mí Dios me dijo tal cual cosa, a silencio. Y te va a mantener. Y es como el rey David decía. ¿Usted cree que cuando el rey David decía que él adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores? ¿Quién ustedes creen que son los angustiadores? Aquellos que te quieren angustiar, que te dicen palabras que van en contra de lo que Dios ha dicho. Usted no se siente angustiado cuando usted ha creído algo y viene alguien a decirle otra cosa. Usted no se siente angustiado. ¿De qué angustiado usted cree que es? Y ya vinieron a decir, ay, Dios mío. Entonces, cuando David decía eso, así es que yo lo veo. Él dice, y preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores tendrán que ver lo que dijo Dios. Porque Él lo dijo. No porque yo lo diga o porque usted lo diga, sino porque la palabra dice que no retorna atrás vacía, sino hace para lo que fue enviada. Entonces, no es verdad. Pruébelo. Pruébelo, deje de creer. Si usted no es de este mundo, deje de creer lo que dice la gente de este mundo y deje de hacerlo a la forma de la gente que está en el mundo. Porque recuerde, así es que se hace, pero así se hace según quién, según Dios o según el mundo. Si lo que te dicen es según Dios, está bien. Pero si lo que te están diciendo es según el mundo, entonces Dios no te está hablando. Pruebe la fe, pruébela, manténgase ahí creyendo. No oiga lo contrario a lo que Dios ha dicho y declare con su boca lo que usted ha creído, para que usted vea que en el nombre poderoso de Jesús, usted recibirá todo aquello que es el propósito de Dios y que Dios ha dicho, porque no estamos hablando de, ¿verdad? De jipeta y de, ¿verdad? Y de casa. No. Si Dios, el propósito de Dios que usted sí, porque Dios también da todas esas cosas. Pero yo estoy hablando
todo lo que Dios quiere darte conforme a su propósito. Es por eso que dice la palabra que el que comenzó la buena obra la terminará y la perfeccionará hasta el día del fin. Entonces tiene que ser tu confianza. ¿Ya lo recibiste? Claro que lo recibiste. Ahora tu confianza, aunque la cosa se ponga turbulenta, tú tienes que saber que Dios está contigo como poderoso gigante, y como lo único que Él no puede hacer es mentir, entonces tú estás seguro que Él estará contigo todos los días de tu vida hasta el fin, porque esa fue la promesa que Él le dio a sus discípulos cuando se iba. Y yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. No te dejes engañar. No hagas la cosa según el mundo. Hazla según Dios. Pregunta primero, ¿cómo, Señor, tú quieres que yo lo haga? ¿Cómo tú quieres que yo camine? Y usted sabe dónde está la respuesta. Aquí en este precioso libro. Por lo cual, si todavía lo que yo le he dicho no le satisface, pruébelo para que usted vea si la palabra de Dios no va a ser para lo que fue enviada. Si usted le calla la boca a aquellos que quieren hablar en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra y comienza a caminar según el orden de nuestro Padre Celestial. Pruébelo que Él ha dicho y medite sobre eso. Por eso es que a Josué se le decía, y medita de día y de noche, medita en lo que Dios ha dicho de ti, medita en los mensajes, medita en la palabra, medita. Tú vas caminando, medita, estás durmiendo, medita, estás en el trabajo, medita, estás cocinando, medita, estás lavando, medita. Y tú vas a ver que lo que Dios ha dicho no puede dejar de cumplirse. Por eso es que cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que dijo fue, cuando le abrió el entendimiento a los discípulos, es que tenía que cumplirse todo lo que decía el libro de Moisés y los profetas acerca de mí, dijo él. Todo tenía que cumplirse y todo se cumplió. La palabra tiene que cumplirse y se va a cumplir. Créame que se va a cumplir. Que se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Claro que se va a cumplir. Es decir, ya está cumplida. Que veremos el cumplimiento, que es diferente. Porque de lo que no se ve, se hace visible, ¿qué? En lo que se ve. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre que está en los cielos, a Jesús y al Espíritu Santo. Dándole gracias al Señor, porque cada día agrega más fe en nuestra vida. Cada día hay más fe para caminar. Cada día lo conocemos más. Cada día nosotros podemos pararnos firme como esa roca inconmovible que es Cristo Jesús. Cada día nos podemos parar más firme en Él y creer lo que Él ha dicho. No importa lo que diga el mundo. Recuerde, el poder de Dios no es condicional. Bendecimos a todos aquellos que están a través de nuestro canal Cristo Visión. Y Dios hace lo imposible posible, porque el poder de Dios no es condicional. Es como, para terminar, una de las muchachas me decía hoy que le había hablado tanto a un joven acerca de su matrimonio, que ya estaba totalmente desbaratado y su esposa no iba a volver con él. Y fueron muchas veces lo que ella se acercó a él a decirle, y él le decía, solamente tú crees, solamente tú tienes fe en que eso se va a restaurar. Esa mujer no quiere ni siquiera hablar conmigo. Hoy en día, hace como una semana, ¿verdad? Ellos volvieron a estar juntos y ahora se van a casar como lo manda el Señor. Nadie lo creía, pero
pero ella se mantuvo creyéndole y dándole la palabra. Mire, el muchacho no es cristiano, pero ella se mantuvo dándole la palabra, dándole la palabra, dándole la palabra, dándole la palabra, hasta que Dios produjo el milagro. Y él mismo le decía, solo tú lo crees. Pero sin embargo hoy están juntos y se van a casar. Ese es un matrimonio restaurado por la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Pero ella se mantuvo creyendo. El poder de Dios no es condicional. Que el Señor les bendiga.